Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por venir y acompañarnos, tanto a las personas que están aquí presencialmente como a las personas que nos siguen desde Zoom a través del ordenador en su casa, ¿no? Asistimos hoy pues, a una conferencia organizada por la sección de Historia del Ateneo bajo el título de Palencia a finales de la Edad Media, crónica de las mentalidades sociales, ¿no? Que nos va a acercar pues, a la ciudad de Palencia, que era de señorío episcopal en aquella época, a lo largo del siglo XV, que es un periodo de crisis, caracterizado fundamentalmente por la inestabilidad política, fruto de los intentos de la monarquía de consolidarse, de los intentos y de sus fracasos, ¿no? Y Arturo, pues yo creo que nos va a acercar a ese momento y a esa pugna que se produce en una ciudad como Palencia, en que el poder, pues es una ciudad de señorío episcopal, lo tiene la Iglesia, pero por otro lado está el poder civil, en el que se están apoyando la monarquía, y hay una pugna y hay diferentes formas de ver la sociedad, de ver el poder, de justificarlo y de legitimarlo, ¿no? Y toda esa mentalidad de sociales, esa forma de cómo vemos la sociedad, de cómo queremos configurarla, de cómo queremos transmitir, yo creo que es algo que nos va a acercar en un periodo muy importante de la historia de España y fundamental para conocer también la evolución posterior, ¿no? Arturo Polanco, que es el que va a impartirnos esta conferencia, pues es una persona que aquellos que lo conocen ya lo sabrán, pero que es tremendamente competente y muy cualificada. Está licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, también es licenciado en Antropología Social y Cultural, también tiene realizado el grado de Sociología y es licenciado en Historia Medieval, pero también doctor en Historia por la Universidad de Valladolid. De hecho, el doctorado lo obtuvo con una tesis titulada La Iglesia Catedral de Palencia en el siglo XV, 1402-1470, Poder y mentalidades sociales a finales de la Edad Media. Por cierto, una tesis que fue calificada con sobresaliente cum laude y que obtuvo un premio extraordinario entre las tesis de ese año 2006 que se presentó. Pero también desde el año 2010 hasta la actualidad, desde el curso 2010-11 hasta la actualidad, es profesor tutor en la UNED en el grado, o en el, no sé ahora si son grados o son de Geografía e Historia, ¿vale? Tiene además publicados 3 libros, uno sobre una institución de la catedral, los capellanes del número 40 de la Catedral de Palencia, otro su tesis doctoral y otro titulado Miscelánea de la ciudad de Palencia en el siglo XVIII, percepciones de una sociedad en cambio. Y varios artículos en revistas especializadas de historia, varios en la revista de Natello Telle de Meneses, también en la revista de la Universidad de Valladolid y en otras publicaciones y en algunos congresos. Es además catedrático de enseñanza secundaria y actualmente director del IES Jorge Manrique, donde ha sido y sigue siendo pues, uno de los impulsores del bachillerato internacional, una pues, seguramente de las experiencias educativas más exitosas y además que hablábamos antes de ello, que resulta muy interesante que una ciudad como Palencia pueda tener esa oferta y que además la pueda tener un instituto público. Y Arturo fue uno de los promotores, impulsores en aquella etapa inicial, ¿no? Yo, aunque nos conocemos desde hace mucho, desde la edad de universitarios, ¿no? Y a lo mejor alguno puede pensar que por esta confianza lo que digo pues puede estar sobrado, pero la verdad es que no. Yo creo que es, y lo digo con pleno convencimiento, es una suerte que Arturo esté en Palencia y que podamos contar con un historiador de su talla y que él además haya apostado por realizar su vida profesional en nuestra ciudad, en la ciudad de la que él es. Yo creo que reúne méritos más que suficientes para haberse podido dedicar al mundo universitario, poder haber terminado en cualquier universidad de España o en algún centro de investigación, porque tiene no solamente un currículo, sino un conocimiento y una capacitación excelente, ¿no? Y además es también, yo creo que un objeto de satisfacción que haya apostado por hacer historia local, historia desde Palencia y construir y colaborar el conocimiento histórico desde los hechos que acontecen en nuestra ciudad, que son muy interesantes y que además, en el caso de la historia medieval, Palencia era una ciudad con peso en el desarrollo del conjunto de España y lo que ocurría en Palencia pues no era indiferente para la marcha nacional. Yo creo en ese sentido que vamos a asistir a una conferencia muy interesante y que, como decía, es un honor y un placer poder contar con ella.
Pues nada, sin más, le cedo la palabra y esperamos tu aportación, Arturo. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que después de las palabras de Javier no sé más qué me queda por decir. Bueno, espero que alguna cosa. Las primeras palabras necesariamente tienen que ser de agradecimiento, porque iniciativas como las del Ateneo creo que contribuyen a fortalecer el tejido cultural de la ciudad. Entonces, mis primeras palabras de agradecimiento van a ser a esta institución, al Ateneo, refundada hace unos cuantos años, por el valor que ha tenido de mantener este impulso cultural en la ciudad, incluso en los tiempos de pandemia. Es verdad que habéis seguido realizando actividades de todo tipo en cada una de esas secciones que aparecen en este reloj que tenemos en la sala. Después, a la sección de historia, a la que me siento lógicamente vinculado por pertenencia, ¿no? Una sección de historia también recién reformulada y que tiene, bueno, pues muchísimos objetivos para cumplir en los próximos meses. A Javier, al que conozco desde mis tiempos universitarios, mucho antes igual, desde cuando compartíamos experiencias en alguna organización juvenil. Compartimos también años de facultad, una facultad de Filosofía y Letras a la que yo desde luego tengo que agradecer mucho porque, bueno, pues parte de lo que soy en realidad se lo debo a esa facultad. Cuando compartíamos aquel edificio histórico que desgraciadamente nos quitaron los de Derecho, lo digo con cierto penar, bueno, fue una etapa bastante fructífera donde hicimos bastantes cosas y había un movimiento cultural tremendo dentro de aquellos muros que albergaba el edificio histórico de la facultad. Y también a todos vosotros, me vais a permitir que os tutee a todos porque os conozco a la mayoría, porque no solamente hoy es tarde de partido, juega la selección española, sino que, bueno, pues demuestra un cierto compromiso con la cultura de Palencia y con la historia de Palencia. Como ha dicho Javier, mi tesis doctoral estuvo centrada en una centuria especialmente espectacular, que es la 15ª centuria, aunque voy a intentar abarcar un poco más en la Baja Edad Media. Y cuando estaba preparando no solamente la tesis doctoral, sino esta charla, me vino a la cabeza lo difícil que es definir incluso lo que son mentalidades sociales. Porque justo las mentalidades sociales, las mentalidades colectivas, resulta que aparecen muy poco en las fuentes que podemos consultar. Es bastante significativo comprobar cómo aquella corriente historiográfica, la famosa historia de las mentalidades, después reconvertida en vida cotidiana, que nace alrededor de los años 80 del siglo XX con una pujanza tremenda, ha ido derivando en cosas de diferente significado histórico, pero lo que más llamaba la atención de esa corriente historiográfica es que de repente todo el mundo quiso hacer historia de los que nunca habían aparecido en la historia, ¿no? De los invisibles en la historia. Se habían hecho historias de los reyes, se habían hecho historia de los obispos, de los emperadores, de los papas, pero curiosamente faltaba la historia del común, faltaba la historia del pueblo, faltaba la historia de aquellos miles y miles de personas que habían transitado por esta ciudad y por otras tantas de la Corona de Castilla. Por tanto, cuando me planteé hacer esta charla, uno tiene la primera dificultad en definir lo que es una mentalidad social, ¿no? Cómo se conforman mentalidades sociales. Y además caemos en un riesgo tremendamente subjetivo, y es querer enjuiciar la historia del siglo XIV y del siglo XV con la mentalidad actual, de tal manera que distorsionamos completamente la historia de esa etapa histórica, ¿no? Por eso, mi propósito a lo largo de esta charla no va a ser enjuiciar la historia medieval ni enjuiciar a los protagonistas de esta historia medieval, sino que pretende solamente ser un acercamiento formal a cuestiones que a veces aparecen desdibujadas en las fuentes. Los que conocemos la tradición histórica o hemos estado investigando en los archivos, uno se da cuenta a veces que cuando está investigando, pues resulta que a mí me ha pasado en los archivos que he consultado, que estoy buscando para el tema de mi tesis determinadas cosas y de repente aparecen lo que yo llamo sorpresas históricas, ¿no? Que aparecen frecuentemente. Y en esas sorpresas históricas a veces encontramos detalles de la vida cotidiana del 99% de la población palentina, de esas que no aparecen habitualmente en las fuentes oficiales, ¿no? Esas sorpresas históricas van tejiendo un hilo conductor que nos permite hacer esta historia de las mentalidades colectivas o esta historia del comportamiento colectivo que voy a intentar
de manera muy breve pasar a describirles. Una de las cuestiones importantes es centrar un poco cuál es la Baja Edad Media. Fijaros, cuando uno se pone a estudiar la Baja Edad Media, lo primero que tiene que contar son con las fuentes que podemos consultar, ¿no? Y en esas fuentes que podemos consultar uno se da cuenta que no hay tantas. No hay tantas porque, por ejemplo, la fuente más importante en la que basé mi tesis doctoral, que fue el archivo de la catedral, el archivo capitular, resulta que ese archivo capitular, las actas capitulares como tal, comienzan a escribirse en 1403, es decir, con una seriación completa desde 1403. Hay que esperar, habiendo entrado el siglo XV, para que esas fuentes sean de una forma continuada. Pero, sin embargo, a través de otro tipo de documentación catedralicia, hemos podido rastrear algunas otras cuestiones que voy a intentar pasar. He preparado un PowerPoint muy sencillo para ir siguiendo la explicación a medida que vayamos viendo. No, bien. Ahí bien, ¿no? Aquí es para... Bueno, se ve igual, ¿no? Se ve. Vale. Bien, ¿dónde va a comenzar la reflexión? Pues va a comenzar la reflexión en la ciudad de Palencia, como ha dicho antes Javier, en una ciudad de señorío episcopal. No os podéis imaginar el poder que tenía el obispo en esta ciudad. Era el señor natural de la misma, el señor que impartía justicia, el señor que ejercía la jurisdicción, aparte de todas las funciones económicas, sociales, que en un determinado momento, a partir de la Baja Edad Media, tuvo que compartir con el concejo palentino y, entrado el siglo XV, con una presencia bastante molesta, que es la presencia del corregidor. En esa... No se ve. En esa lucha por controlar la ciudad, el corregidor llegará de forma definitiva a Palencia en 1423 y aquí quedará instalado durante el resto del siglo XV. Empiezo la reflexión hablando simplemente para que veáis un poco la personalidad del episcopologio palentino. Nuestro episcopologio es tremendamente rico porque fueron obispos de Palencia personalidades que estuvieron muy presentes en la historia de Castilla, en la historia de la Corona de Castilla, hasta el punto de formar parte de episodios centrales, ¿no?, de esa historia bastante inestable que va a jugar todo el Reino de Castilla en la Baja Edad Media. Os he traído a dos personajes muy curiosos, uno Juan Fernández de Limia, que es el obispo que ve nacer esta catedral que tenemos aquí al lado. La catedral se comienza a construir, como bien sabéis todos, en 1321 y es este obispo quien impulsa la construcción del primer templo catedralicio. Y otro ejemplo es Rodrigo de Velasco, quizás el personaje más curioso de todos los que me he encontrado a lo largo de mi investigación, un personaje que acaba mal. Acaba siendo asesinado en Villamuriel. Sabéis que el obispo, antes de residir en la ciudad de Palencia, residía en Villamuriel y allí acabó siendo asesinado por los desmanes que cometió. Gracias o en función de la labor de este obispo, de Rodrigo de Velasco, llega aquí el corregidor. Os pongo y os comento la época de inestabilidad política que hay en el Reino de Castilla y que todos conocéis. El conflicto armado entre Pedro I y Enrique II, sabéis, la entronización definitiva de la dinastía Trastámara, la guerra civil castellana, ¿no?, con el acceso al trono de la princesa Isabel, el cisma de Aviñón, los conflictos campesinos que se producen a lo largo del siglo XIV y el siglo XV, y ese paraguas histórico que es la Guerra de los 100 años, que de alguna manera está presente en toda la Baja Edad Media. Las fuentes. ¿Con qué fuentes los historiadores nos enfrentamos a hacer una historia local, una historia de Palencia? Lo que quiero destacar ante todos, y supongo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí lo conocemos, es la importancia de los archivos palentinos. Tenemos unos archivos tremendamente ricos, tanto el archivo histórico provincial, que es el que quizás todos conocemos más, pero yo voy a reivindicar aquí dos archivos más pequeños que han sido muy vitales a la hora de realizar todos los estudios o todas las aportaciones que he intentado hacer a la historia medieval de Palencia. Uno es el archivo diocesano, donde uno puede rastrear fuentes no tan antiguas, pero sí a partir del siglo XVI, y desde luego el archivo capitular de la SEO palentina. El archivo capitular es una auténtica joya y a veces ha estado demasiado, vamos a decirlo así, infrautilizado por parte de los investigadores. Hay muchísima documentación todavía por analizar. Quiero recordar aquí una persona
que además siempre fue muy importante en mi formación, que fue el antiguo archivero de la catedral, que seguro que recordaréis, a don Santiago Francia Lorenzo. Don Santiago me permitió durante muchísimos meses de mi vida que dediqué al estudio de la catedral, hacerme con las fuentes, consultarlas, y él me decía siempre que la Catedral de Palencia y el archivo de la catedral tenía para hacer 40 tesis doctorales. Pues probablemente tenga para eso y para más. Y invito siempre a mis alumnos, a la gente que hace el grado de Historia, a embarcarse en esa historia de Palencia tan interesante. Antes decía Javier que muchos historiadores se dedican a hacer historia nacional, historia en clave estatal, y sin embargo las historias locales, que también formaban parte de una tradición historiográfica tremendamente importante a partir de los años 90 del siglo XX, pues han ido perdiendo fuelle en los últimos años. Estudios actuales, seguro que conocéis todos los que os voy a nombrar, el de Becerro de Bengoa, por supuesto Julio Valdeón, que dedicó muchas de sus estudios a la geografía social palentina en la Edad Media, Asunción Esteban Recio, que también sigue siendo profesora titular de la Universidad de Valladolid y que dedicó su tesis a Palencia en la Edad Media, y a María Jesús Fuente Pérez, que también es muy conocida porque ha investigado la presencia palentina en la universidad medieval. Otro problema con el que me he encontrado para intentar abarcar qué es una mentalidad social es el problema conceptual que tenemos con las fuentes demográficas. Aunque parezca mentira, en la Edad Media no contamos con fuentes demográficas. No hay un interés especial en contar la población. Nos puede llamar la atención, pero es así. Claro, al no tener fuentes demográficas, entendiendo por fuentes demográficas aquellas que nos van contando los nacimientos, las defunciones, hasta muy entrado el siglo XVI, recordad todos que hasta el Concilio de Trento no se ponen en vigor las disposiciones sobre los libros de bautismos, ¿no? Los libros de defunciones. Tenemos un vacío en el estudio de las fuentes demográficas y tenemos que basarnos en otras fuentes que no son estrictamente demográficas, pero que nos permiten aproximarnos. ¿Qué fuentes son estas? Pues fundamentalmente dos. Son las fuentes económicas, fundamentalmente las fuentes fiscales, y las fuentes militares. No queremos saber la población que tenemos desde un punto de vista demográfico, pero sí tenemos interés en saber qué gente tiene que pagar impuestos y con qué soldados cuento para un conflicto armado, ¿no? En ese sentido, me he basado en los registros del Archivo Capitular Palentino, que en ocasiones aparece alguna documentación. Estoy pensando, por ejemplo, en los apeos en las casas del Cabildo, que me ha servido bastante para realizar esta aproximación. Y en el Archivo Municipal de Palencia, el otro gran archivo de la ciudad, me he basado en las cuentas de mayordomía y la nómina de los salarios del concejo palentino, que empiezan a ser fructíferos a partir del siglo XV, pero no antes. Con eso podemos decir que Palencia contaba con una población aproximada en el siglo XV, en el siglo XV, no en el siglo XIV, en el siglo XV, con unos 6.000 o 7.000 habitantes. Bien, ahora que estamos en época de peste, estamos en época de pestilencia, hemos pasado recientemente por una pandemia, pues una de las cuestiones que llamó más la atención en la Baja Edad Media a la ciudad de Palencia fue la peste negra. La peste negra es algo propio de todo el occidente europeo, no solamente del occidente europeo, sino de toda Europa, como bien sabéis, a partir del año 1348, con las oleadas de peste que provenían en una oleada, ¿no?, de oriente a occidente. Hay testimonios muy valiosos sobre esta peste a nivel europeo que impactan en las mentalidades colectivas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, que seguro que conocéis algún fragmento del Decamerón, donde el propio Boccaccio es testigo directo de la peste negra en Florencia en 1348. Incluso se queja de los pocos medios con los que cuenta la ciudad de Florencia, y estamos hablando de la ciudad de Florencia en 1348, es decir, una gran república con medios económicos suficientes para poder intentar defenderse de la misma. Y van cayendo personas, y él se plantea, Boccaccio además en una reflexión bastante antropológica, que o es un castigo divino o la ciencia médica tiene que avanzar lo suficiente como para paliar las pestes. Y esto es un pensamiento de un hombre renaciente en el siglo XIV. Y después estoy pensando, pues, la crónica del rey Alfonso XI, que, como bien sabéis, muere en el cerco de Gibraltar en 1350. Es decir, la peste azota a todos los reinos occidentales y también afecta a la ciudad de Palencia. Tenemos, algunas cuestiones relativas al siglo XIV y al siglo XV. Para que veáis, os he presentado esta tabla, es muy breve, la voy a comentar porque uno cuando quiere tejer un hilo argumental, pues se encuentra con dificultades del número de referencias que podemos encontrar
con respecto a este tipo de cuestiones. Y la temática de los asientos, yo llamo asiento a los asientos del capítulo palentino, del cabildo palentino, que bueno, se esforzaban mucho el canónigo que asentaba esos asientos en dar informaciones muy puntuales cuando la capacidad económica del cabildo se veía menguada y, lógicamente, la peste negra trajo mengua económica al cabildo palentino, bueno, y a todas las instituciones de Palencia, ¿no? Pues fijaros, aparecen temáticas como enfermedades de las bubas, de peste y pestilencia. Sabéis que a la peste negra se la conoció como peste bubónica, precisamente por el síntoma más evidente, ¿no?, de esa peste. Aparecen referencias a boticas en general, es decir, a medios para paliar las enfermedades. Aparecen enfermos y enfermería, físicos y cirujanos. En total, fijaros, apenas en toda la documentación que he consultado del siglo XIV y del siglo XV he encontrado 83 referencias a la peste en general. Os pueden parecer muchas, pero en 150 años son muy pocas. Los años más mortíferos. La peste se cebó con la ciudad del Carrión durante la Baja Edad Media. Ahora que estamos hablando de la peste actual, ¿no?, de la pandemia actual, y estamos viendo, como la hemos denominado, la pandemia del COVID-19, hemos puesto el año 19 como significante, pero ha pasado 2020, 2021, 2022 y estamos viviendo todavía en una situación de pandemia, ¿no?, donde la peste sigue habiendo o sigue teniendo registros importantes, ¿no? Pasó también con la gripe española de 1918. Hablamos siempre de la gripe de 1918, y aquí tengo un historiador de la edad contemporánea, pero también hubo peste en 1919, en 1920, en 1921, es decir, esas oleadas que se van produciendo progresivamente. También ocurre en la Edad Media. Y tenemos años especialmente virulentos. El año, por supuesto, 1348, el año 1350. Cuando uno consulta, por ejemplo, el Becerro de las Behetrías, que es una fuente pseudodemográfica que tenemos para el siglo XIV, uno se da cuenta de los cientos y cientos de despoblados que ha quedado la peste negra en tan solo, en apenas un bienio, ¿no? Eso nos da cuenta de la importancia que tenía en las mentalidades colectivas este tipo de acontecimientos. Los datos también son confusos, pero pensad que el Reino de Castilla y Aragón, sobre una población aproximadamente de 4 millones de habitantes, perdió un 25%. Los autores vienen a encuadrar esa pérdida demográfica. Un 25% en una estructura demográfica es tremendamente devastador, no solamente en la estructura demográfica, sino en el sistema productivo y, entre otras cosas, en el mantenimiento de la estructura feudal dentro de la Edad Media. Pues fueron años tremendos, ¿no? El año 1415 es un año especialmente singular, porque nos dice por primera vez, lo dice en latín, por supuesto, dice incubano pestis mortalitatis aliquantulum placata cesavit. Empezaba a aplacarse la peste que había asolado el territorio palentino. Muchas de las referencias a las que voy a hacer referencia están escritas en latín. Es verdad que el capítulo palentino desde el siglo XIII hace sus actas en castellano, pero ahí, bueno, cuando se quiere dar una importancia especial a un acontecimiento, siempre utilizan el latín. No hay que olvidar que el latín seguía siendo la lengua culta, o la lengua en la que se expresaban y escribían los autores que se consideraban cultos. ¿Veis? Ahí tenéis, por ejemplo, casi 10 años, de 1457 a 1466, una oleada de peste que dura 9 años, o de 1474 a 1486, 12 años de peste consecutiva. Y esto hay que mirarlo con la mentalidad del siglo XIV y del siglo XV, una mentalidad que no estaba preparada ni tenía los avances médicos que tenemos ahora, ni conocía, desde luego, soluciones efectivas al remedio. En buena medida se pensaba, como bien os podéis imaginar, que era un castigo divino, es decir, que Dios de alguna manera había querido que la peste llegara a Europa por los desmanes que la cristiandad había cometido años antes. En el archivo de la catedral tenemos informaciones muy interesantes acerca de los efectos económicos para los beneficiados. Claro,
en una etapa de crisis todos ven menguar sus rentas y los beneficiados en la catedral, cuando me refiero a beneficiados me estoy refiriendo al capítulo palentino, me estoy refiriendo a los canónigos en la catedral, me estoy refiriendo a los capellanes del número 40 y por supuesto me estoy refiriendo al obispo, porque el obispo era el señor de la ciudad y cobraba rentas. Entonces en época de escasez económica las rentas eran menores y el impacto que eso tenía en la sensación de escasez, de incertidumbre y de seguridad pues es bastante evidente. Y, por ejemplo, en el Archivo Municipal de Palencia había otro tipo de preocupaciones, si me permitís, más, vamos a decirlo así, más realistas que vamos a intentar comentar ahora. Os he hecho una pequeña radiografía social de la peste en Palencia en estos 2 siglos. Os pongo que la peste es poliédrica en la Edad Media. Esta es una frase que luego no es mía, ojalá lo fuera, pero no lo es. Es de un historiador de la Edad Media, de Philippe Aguet, que bueno, pues es uno de los historiadores más conocidos de la historiografía francesa de los años 60, que dedicó precisamente sus estudios a la muerte en la Edad Media. Y decía que la peste es poliédrica porque no hay nadie que se libre de ella, ¿vale? La peste democratiza a los ricos, a los pobres, a los canónigos, a los que no son canónigos, incluso a los reyes. Y los palentinos, desde luego, la perciben con miedo, con mucho miedo. Y para ella se preparan. Quizás el mismo miedo que algunos de nosotros quizás hemos sentido en estos años atrás, ¿no? De otra manera, quizás gestionado, porque bueno, la ciencia ha avanzado mucho, pero hay que pensar que estamos en una sociedad medieval, una sociedad estamental, una sociedad teocrática, una sociedad donde apenas las explicaciones científicas tenían cabida o tenían un lugar de asiento. Los asientos del Archivo Municipal Palentino son muy curiosos porque se preocupan mucho en lo que yo llamé en mi tesis doctoral lo limpio y lo sucio en la ciudad de Palencia, ¿no? Había cosas limpias y había cosas muy sucias. Por ejemplo, sabéis que había costumbres bastante insanas como los enterramientos intramuros, era lo más habitual. Casi todos los cementerios de la ciudad estaban dentro del perímetro amurallado. Es decir, la situación de salubridad era mucho mejor fuera de los muros que dentro de los muros. No solamente en los cementerios, sino que en las iglesias, bien sabéis, se enterraban muchísima gente. Incluso hay alguna lectura interesante sobre los fuegos fatuos en las iglesias medievales. Hay un relato súper exquisito de la iglesia de San Miguel donde dicen los ciudadanos que se ven luces por las noches y claro, son los fuegos fatuos de los cadáveres en descomposición. Y por supuesto, la pestilencia y la higiene privada están íntimamente ligadas. No existe un concepto de salud pública. Tenemos que pensar que el concepto de salud pública, al menos el concepto moderno, nace con los Borbones en el siglo XVIII, ¿no? La preocupación por la higiene, la preocupación por la salubridad de las calles es muy de mentalidad borbónica, muy de mentalidad reformista, pero no de una mentalidad medieval. Por supuesto, el mal funcionamiento del alcantarillado, un alcantarillado que en nuestra ciudad era de raigambre romana y después mejorado o parcialmente mejorado en la Edad Media, la presencia de basuras en las calles y también la presencia de animales muertos en las calles. Hay un asiento muy significativo del archivo municipal donde los oficiales del concejo se muestran muy preocupados por el número de cadáveres de perros, de animales que hay en las ciudades y que, por supuesto, causan no solamente olores, sino que son el caldo de cultivo muy específico para que la peste pueda propagarse. Los enterramientos intramuros y, por supuesto, el agua como portadora de la pestilencia. No tenemos un sistema de reparto de agua lo suficientemente avanzado como para que el agua que llamamos hoy potable lo fuera en el siglo XV. ¿Vale? Recomendaciones. Hay recomendaciones frente a la peste. Es decir, para que veáis un poco que las cosas han cambiado, sí, mucho, la ciencia, pero hay recomendaciones que siguen siendo curiosas. Por ejemplo, los palentinos tienen que conseguir de las autoridades eclesiásticas o civiles un permiso para ausentarse de la ciudad. Me recordaba cuando, ¿os acordáis? En plena pandemia teníamos que llevar nuestro certificado en el coche por si acaso alguien nos paraba, ¿no? Bueno, pues es una consideración bastante útil en este momento. Realizaban cuarentenas obligatorias. El término cuarentena, ¿no?, que se ha puesto muy de moda últimamente, pues ya realizaban cuarentenas obligatorias. Es verdad que no he podido encontrar ningún asiento, ninguna documentación donde nos dijeran el número exacto de días que tuvieran que permanecer en cuarentena. Y algunos canónigos, los más aventajados,
solicitaban vacaciones en las épocas de peste. Claro, canónigos que tenían una segunda residencia fuera de la ciudad, normalmente el campo se veía como un lugar más seguro, el entorno rural era más seguro desde el punto de vista del acceso a la peste. Entonces, lo he puesto literalmente, dice, un mes de vacación con motivo de la pestilencia de mortandad, que andaba muy recia, es decir, había mucho índice de mortalidad en aquella época. Y había también recomendaciones económicas. Por ejemplo, se constata un abuso de los beneficiados en declararse enfermos. Es decir, lo de ser pillos parece que en España es una cuestión que ya viene de antiguo, ¿no? Es decir, me declaro enfermo aunque no lo estoy, no puedo asistir a las horas de los oficios y me las tienes que seguir pagando porque para eso soy beneficiado de la catedral. Incluso se fijó un protocolo para comunicar la enfermedad. A que todos os suena esto de los protocolos, ¿no? Yo, desde luego, en el instituto llevo ya, no sé, una docena de protocolos hechos en los últimos 9 meses. También había recomendaciones asistenciales. Por ejemplo, había mecanismos de solidaridad, tanto a nivel concejil como a nivel eclesiástico. Es decir, no se abandonaban a los portadores de la peste, se asistía a sus familias o se asistía, por ejemplo, la prestación de sacramentos a los beneficiados enfermos, algo que era muy importante en la época, dotación de misas para la salud de los enfermos. ¿Quién no ha encargado una misa por un familiar difunto, no? Bueno, pues aquí se encargaban misas por la salud de los enfermos. Incluso ya, y esto es una cosa llamativa, que nos permite rastrear esto de las mentalidades medievales, en el clero palentino ya decía, en el siglo XV, que había conveniencia de practicar enterramientos extramuros. En el siglo XV, el cementerio de Palencia es extramuros muchísimo tiempo después, siglos y siglos después, ¿no? Entonces, esto nos habla, pues eso, de un hilo argumental que nos permite ver, pues, esos comportamientos colectivos como de alguna manera ya se pedían en el siglo XV. Y los estudiantes también eran paganos de la peste. Se suspendían los estudios mientras duraba la enfermedad, no solamente los estudios que se daban en la catedral, los estudios conventuales, sino la asistencia de alumnos palentinos al estudio de Bolonia, por ejemplo. Hay una serie de documentos muy exquisitos, que por cierto eso todavía está por estudiar, de estudiantes que se les suspendía la asistencia a Bolonia para paliar el tiempo que durara la peste. Y había recomendaciones sobre otro tipo de enfermedades, por ejemplo, los procedimientos para la comunicación de enfermos y otras enfermedades que aparecen con nombre y apellidos, las fiebres cuartanas y el mal de muelas, que aparece muy frecuente. Esto nos da también pie a pensar cuál era la higiene bucal de la sociedad palentina, bueno, de la sociedad medieval en general a finales del siglo XV. Los conocimientos de óptica, cirugía, el modelo de hacer sangrías, incluso el coste de las medicinas. ¿Cómo se curaban los enfermos? ¿Qué información tenemos? Pues es curioso la importancia que se da en todas las actas del capítulo y el concejo a los cirujanos, a los físicos y a los médicos. Tenían cierta consideración social. ¿Y por qué sabemos que tenían cierta consideración social? Pues conservamos dos tipos de fuentes. Una, sabemos lo que ganaban. Y desde luego no lo ganaban mal, ¿eh? Es decir, ya la medicina estaba bien pagada en el siglo XV. Y también tenemos otro dato importantísimo, y es dónde vivían. Y uno se da cuenta que ocupaban, no leen los apeos de las casas del cabildo, los apeos de las casas del concejo, y uno se da cuenta que viven en la zona principal de la ciudad. Es decir, la zona principal de la ciudad en este momento es todo lo que va de aquí hacia el río, ¿vale? Toda la calle Mayor Antigua, desde Santa Marina hasta San Miguel. Toda esa zona era la zona importante de la ciudad, la zona céntrica de la ciudad, y allí tenemos registradas sus viviendas. He encontrado datos, por supuesto, mucho más tangibles para épocas más modernas. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en el catastro de Ensenada, en las respuestas al catastro de Ensenada, había un total de 28 familias dedicadas a la cirugía, a la física o a la medicina, de las 2.525 registradas a mediados del siglo XVIII. Desde luego, este dato no le puedo ofrecer para la Baja Edad Media. Y tenemos también contratos de cirujanos del Cabildo y contratos de cirujanos del Concejo. Por ejemplo, uno de los más famosos fue un tal Francisco Negrillo, y además sabemos su denominación. Debía ser bueno, porque estuvo al frente de la institución durante 24 años. Tener un contrato de 24 años con la Iglesia capitular en la Edad Media debía ser algo significativo, porque no he encontrado ningún caso en que ningún oficial del Cabildo haya durado 24 años en el puesto. Y os lo juro que les he leído todos. Y después hay
Presencia de físicos judíos y de físicos árabes. Importantísima la ciencia árabe y la ciencia judía. En estos tiempos, además, donde en la Edad Media se ponía tal en tela de juicio la famosa convivencia entre las tres culturas, ¿no? Y bueno, todos los problemas que a partir de la peste negra se causaron contra el pueblo judío, recordad los pogroms de 1391, etcétera, tenemos presencia de muchísimos físicos judíos que además traían innovaciones que no se habían dado en el mundo cristiano. Y tenemos nombres concretos, el Rabí Abraham, Moshe Maimón, un tal Yusuf, que también estuvieron trabajando en la ciudad de Palencia. ¿Cuál era la extracción social y la formación de los físicos? Bueno, pues os digo que viven en la zona noroeste de la ciudad, principalmente en el sesmo cercano a la Catedral Palentina. Y lo sabemos porque los sesmos están perfectamente datados en el reparto de la Martiniega de 1421. Una Martiniega, un reparto además súper conflictivo, por lo que os he comentado al principio. Estaba como obispo Rodrigo de Velasco, que quiso hacerse con todas las rentas de esta Martiniega. Pueden ocupar cargos municipales y están formados en la medicina hipocrática y galénica. Y esto me vais a permitir porque me parece siempre, encontré un documento súper delicioso sobre esta práctica de la medicina galénica. Sabéis que en la Edad Media, y desde luego los físicos que trabajaban para el cabildo así lo eran, creían que la teoría de los 4 humores del cuerpo, ¿no? Tenemos 4 humores fundamentales: la melancolía, la flema, la sangre y la cólera, ¿no? La teoría humoral establece que el cuerpo está sano cuando hay un equilibrio entre los 4 humores. La persona está sana. Y que la enfermedad es consecuencia de un desequilibrio en uno de ellos. El pensar que el humor responsable de la peste negra era la sangre llevó a los médicos a considerar la sangría como el remedio más efectivo. Algo que no solamente no procedía, sino que empeoraba las enfermedades, ¿eh? Sangrar a los enfermos, todo el mundo os acordaréis de las sanguijuelas que se ponían, no solamente no tenía un efecto positivo, sino que debilitaba todavía ya los debilitados cuerpos de la gente que padecía la peste negra. Después, en 1482, tenemos, bajo el pontificado de Diego Hurtado de Mendoza. Mira, Diego Hurtado de Mendoza es uno de los obispos más importantes que hemos tenido en nuestra ciudad, que además jugó un papel fundamental, muy fundamental, en la época de los Reyes Católicos. Hizo un inventario de los libros de medicina que tenía el Cabildo. A mí me gusta mucho ver los inventarios porque uno se da cuenta de cuáles son las preocupaciones reales de la gente y qué soluciones se ponen para esas preocupaciones reales. Pues fijaros, se contaban con al menos 25 ejemplares de manuales médicos, algunos muy destacados, como uno que debió ser muy famoso, que era el de Tornamira, donde aparecen estos nuevos avances médicos que provenían del mundo musulmán y del mundo judío. Y la remuneración, os digo, pues lo que os he dicho antes, que estaban bastante bien pagados, no solamente en retribuciones directas, sino que, ojo, estaban exentos de pagar impuestos, no eran pecheros, y no pagar pechos en aquel momento era bastante significativo. Bien, dejamos la peste a un lado, pero sí que quiero que tengamos todos en la cabeza la importancia que la peste negra causa en un colectivo social como el de Palencia, en una época de depresión, en una época de crisis política, de crisis social y de crisis económica. Pensad que el Reino de Castilla, Palencia, el Reino de Castilla, está inmerso en toda la crisis, toda la dinámica del siglo XIV. El siglo XIV es el siglo de la gran crisis, ¿no?, occidental. Tenemos el cisma de Aviñón, todas las revueltas campesinas, tenemos los conflictos a nivel político, los levantamientos regios. Por tanto, todo este mecanismo y entramado institucional, además, golpea esta peste negra sistemáticamente. Y eso nos lleva a que en la Palencia medieval pues, hubo muchísimos conflictos sociales, muchísimos conflictos sociales. A nivel europeo están constatados por grandes historiadores que todo el mundo conocerá. Pues Henri Piguet, por ejemplo, que es uno de los uno de los historiadores franceses de cabecera, de Robert Fossier y sobre todo de Jacques Le Goff. Jacques Le Goff es uno de los especialistas en esto que os decía de la historia de las mentalidades. Y en el caso de Palencia, las dos historiadoras que más han dedicado esfuerzo y tiempo a trabajar los conflictos sociales son conocidísimas, María Jesús Fuente y Asunción Esteban Recio. Conflictividad marcada, ¿por qué? Pues por esas dos cosas, principalmente. La tensión que hubo entre la jurisdicción episcopal y el creciente intervencionismo regio, que ya os digo se hará permanente en la ciudad de Palencia a partir de 1422.
y que a lo largo del siglo XV irá menguando los poderes sistemáticamente del obispo hasta llegar a un estado moderno, a un siglo XVI, donde el señor seguía siendo de forma titular el obispo de la ciudad, pero los poderes habían sido bastante reducidos en favor del corregidor. Y desde luego los desmanes de algunos obispos, como Rodrigo de Velasco y otro, Gutiérrez de la Cueva. Gutiérrez de la Cueva es hermano, para que nos situemos, es hermano de Beltrán de la Cueva, ¿de acuerdo? Conocéis al que se le atribuye la paternidad de Juana la Beltraneja, ¿no? Por tanto, Gutiérrez de la Cueva fue un nefasto episcopo, a veces usan las palabras en latín, obispo, y en su época se produce la destrucción del Alcázar palentino en 1465, que fue un hecho que de alguna manera sentenció el futuro de los obispos en la ciudad. Y claro, en época de conflictos, pues aparece la piedad y la solidaridad. Y uno se plantea, cuando estaba preparando esta charla, digo, ¿y qué puedo decir de los pobres de la ciudad de Palencia? Porque les sabía y mucho. Y entonces uno se pone a buscar, rebusca las fuentes, rebusca las actas, incluso publicaciones, y uno se da cuenta que de los pobres no hay nada. Son invisibles. Existen pobres, suponemos que existen pobres, pero son invisibles. ¿Por qué ese vacío en las fuentes demográficas de la pobreza? Estoy pensando ya en el siglo XVI, en textos como el de Alberto Marcos, que habla de la pobreza en el siglo XVI, pero en la Edad Media encontrar pobres en las fuentes es algo realmente difícil. Y sin embargo uno se tiene que dar cuenta que estamos en un contexto medieval donde la pobreza era vista como una virtud. Tenía que haber pobres para que se pudiera ejercer una de las virtudes mayores del cristianismo, que era la caridad. ¿De acuerdo? Entonces, siempre me he encontrado con esa disimetría entre la importancia que tenían los pobres en la ciudad y la invisibilidad de ellos en las fuentes. Y mucho más si intentamos buscar otros pobres que son visibles. Estoy pensando en las mujeres. De las mujeres no dicen nada las fuentes medievales. Nada. Es como que no existen. Solamente he encontrado a lo largo del siglo XV la mención a una mujer de un físico que debía ser de armas tomar porque se enfrentó a un obispo porque le debía dinero a su marido. Pero es la única, el único registro que he podido encontrar. Bueno, pues cómo se articulaba la solidaridad y la piedad en tiempos de conflictividad social y cómo se hacía para ese espectro de personas que aparentemente son invisibles y que no existen. Bueno, pues aparecen las cofradías penitenciales, ¿no? Una sociedad en la que la mendicidad está prohibida. No se puede ser mendigos. Hay duros castigos para los mendigos. La familia, los gremios, las cofradías y el cabildo eran los responsables de ocuparse precisamente de las necesidades básicas de estos palentinos caídos en el estado de pobreza. Y os podéis imaginar que caer en el estado de pobreza en la Edad Media era muy fácil, ¿vale? Es decir, la línea entre la estabilidad económica y la pobreza en la Edad Media es muy, muy delgada. Lo sigue siendo en la actualidad en algunos casos. Pensad hace 600 años, ¿vale? El cuidado de los enfermos y los pobres bien diferenciados de los vagabundos, asociados, eso sí, lo hablaré después, al mundo de rufianes, barraganas, prostitutas que trajeron de cabeza a las autoridades palentinas, incluso fueron expulsadas, bajo, esto es muy curioso, en 1421 bajo la amenaza de 60 azotes en la cadena para quienes infringiesen la norma. Y tenemos también un dato súper interesante, que también está por... Hay muchas cosas que en Palencia todavía están por estudiar y bueno, pues hay que animar a la gente a que los estudie. Por ejemplo, no tenemos una historia de los hospitales medievales palentinos, que los hubo. En concreto, 4 hospitales he conseguido constatar en la Edad Media en Palencia. El de San Antolín y San Bernabé, que todo el mundo conocemos, que está especializado en el cuidado de leprosos, o lo estaba en el cuidado de leprosos. El de Santa María del Ángel, que estaba en las proximidades de la calle Mancornador, la paralela, ¿no?, a la calle Mayor Antigua, y que desapareció en el siglo XVI. El Hospital de San Salvador y el Hospital del Santo Espíritu. Y, por supuesto, aparecen las cofradías. Y aquí hay que hacer una diferenciación muy evidente entre todas las cofradías que podemos atestiguar en la Edad Media, que son bastante. Hay diferencias entre las cofradías penitenciales, ¿vale?, que son las que procesionarán a partir del siglo XV, las que no son penitenciales, que están vinculadas a los gremios, que además articulan mecanismos de solidaridad entre ellos, y las dependientes de la catedral. La catedral tenía su propia cofradía, que fue muy importante, que fue la cofradía de San Antolín.
Y tenemos el privilegio, es una suerte contar con el privilegio de 20 de mayo de 1405 de Enrique III, donde se estipula lo que es una cofradía en este momento. Lo voy a leer, es muy corto, pero nos puede dar pie a pensar en esa importancia. Dice, algunos caballeros, escuderos y otros vecinos de nuestra ciudad de Palencia habían hecho ayuntamientos en ligas entre sí, y con otros caballeros, escuderos y otros hombres y vecinos de fuera de la dicha ciudad, contra otros, generalmente en especial, para así ayudar unos con otros. Es decir, sí que tenemos mecanismos de piedad, mecanismos de solidaridad dentro de la propia sociedad palentina. ¿Qué funciones tenían? Pues aparecían seguros para la enfermedad, costear un entierro digno. Era importantísimo. Y si me permitís, lo sigue siendo. Costearse un entierro en la actualidad también es caro, ¿no? Pues imaginad lo que era en el siglo XV. Pues había mecanismos para ello. La exigencia, por ejemplo, de la religiosidad de la época en la que la caridad era un ejercicio de la virtud. Un hombre alcanzaba la virtud y era virtuoso cuanta más caridad y piedad ejerciera. ¿Cuántas cofradías existían en la Palencia de la Baja Edad Media? Pues esto es algo bastante sustancioso. Y también, por ejemplo, yo sé que hay muchísimas cofradías penitenciales que han hecho sus publicaciones sobre su cofradía, pero una de las cosas que se echan falta en la ciudad de Palencia es una historia de las cofradías de nuestra ciudad, en el sentido pleno de la palabra, desde su nacimiento hasta la actualidad. Pues hay un debate historiográfico sobre la antigüedad, ¿no? Parece constatado que las cofradías de la Santa Veracruz, que todavía existe, y del Santo Sepulcro se disputan tal honor de ser las más antiguas de la ciudad. Ambas son del siglo XV, eso sí lo tenemos constatado, tenemos sus estatutos, pero la documentación más antigua conservada nos lleva a inicios del siglo XVI. Clasificaciones, pues ahí tenéis las más importantes. He hecho una división, por no ser muy exhausto, en un periodo anterior al reinado de los Reyes Católicos y posterior al reinado de los Reyes Católicos. Esa división de los Reyes Católicos es una división, me permitís, muy, muy usual, porque la Edad Media realmente cambia a partir de los Reyes Católicos. De hecho, el reinado de los Reyes Católicos, para muchos historiadores, unos le situamos en la Baja Edad Media y para otros el reinado de los Reyes Católicos ya es un reinado de la modernidad, de una modernidad incipiente. Pues anteriores a los Reyes Católicos están la de San Salvador, San Antón, Santa María, San Sebastián, San Matías, San Blas, Nuestra Señora de los Sábados, la Veracruz y el Santo Sepulcro. Y después del reinado de los Reyes Católicos, seguro que conocéis alguna, todos los santos, Santiago, Santiago de los Caballeros, San Magdalena, el Santo Espíritu, que era una cofradía de los zapateros de Palencia, Santa María del Ángel o San Pedro Mártir. Todavía podemos encontrar, y es algo realmente... A mí cuando cambian de calle a las ciudades, de nombre a las calles de Palencia, uno se pone nervioso. No por el nombre que vayan a poner, sino porque a veces desterramos nombres de nuestro pasado histórico medieval, ¿no? Gracias que todavía conservamos la calle Panaderas, por ejemplo, ¿no? Pero la calle Zurradores existía, la calle Alfareros existía. Entonces, a veces, bueno, no sé si nos ponemos creativos a la hora de nombrar las calles, pero a veces perdemos la conciencia de lo que Palencia fue en la Edad Media. Y llegamos a un tema súper interesante. Los pobres, los rufianes y los vagabundos en la Edad Media. Y en las pocas fuentes que aparecen pobres, rufianes y vagabundos lo hacen con esa denominación. ¿Qué es un pobre, qué es un rufián y qué es un vagabundo? Os digo ahí que la propia definición de pobre se hace muy difícil de establecer en la Edad Media. ¿Por qué? Porque es un grupo social que no está en la sociedad. ¿Cómo puedo estudiar un grupo social que no existe, que no está en la sociedad? La famosa división entre que todos hemos estudiado entre velatores, oradores y laboradores, ¿os acordáis? La típica sociedad estamental deja fuera a los pobres y marginados. Y esos pobres y marginados existen, y en un número nada despreciable. Pues he tenido que acudir a un señor que se llama Eiximenis, que igual le conocéis, es un monje franciscano que trabajaba para la Corona de Aragón, para intentar encuadrar a los pobres dentro de la sociedad. La adscripción social depende, eso sí decía este señor, de la actividad económica. Si no la ejercen, ¿dónde les encuadramos? Eiximenis apunta a un criterio moral caritativo de la época. Deben estar dentro de la sociedad para poder cumplir con el precepto evangélico de la limosna. Por ejemplo, hay aumento de las limosnas y es muy interesante en las cláusulas testamentarias. No hay un testamento en el siglo XIV y XV que no deje cláusulas en favor de los pobres. Una comida, cuando se entierra un obispo importante, se deja pagada una comida para los pobres de la ciudad. Cuando se produce
la muerte de una persona sin haber hecho testamento, la ciudad paga una comida a los pobres de la ciudad. Es decir, sí que existen algunos mecanismos. Existen, por ejemplo, el nombramiento de limosneros. Y he tenido que acudir, ya sé, me vais a decir que es muy fácil, pero he tenido que acudir a Alfonso X el Sabio. Los medievalistas, cuando no encontramos datos sobre alguna cosa, acudimos a las partidas de Alfonso X el Sabio, porque parece que lo escribe todo, y eso que lo escribe en el siglo XIII. Alfonso X el Sabio, aparte de ser un personaje, bueno, realmente espectacular en la Edad Media, y no solamente por la labor cultural que hizo, por toda la implicación de las tres culturas en Toledo, sino porque fue un rey realmente adelantado a su tiempo, nos dice algunas cuestiones sobre a quién podemos llamar pobre. Lo dice en la partida primera. Nos dice que son ancianos que no pueden trabajar, por ejemplo, la ancianidad se considera pobreza. Claro, no existe ningún seguro de jubilación, ¿eh? Uno se jubila cuando se muere, de tal manera que la ancianidad parece ser síntoma de pobre. Los enfermos, los ciegos, se nombra directamente a los ciegos como pobres, a los que por desgracia perdieron los bienes que poseían, que solía ser bastante frecuente en la Edad Media, y una tipología de asimilados de pobres, por ejemplo, discapacitados, los tullidos, las viudas, los niños huérfanos, los expósitos y, por supuesto, los temidos enfermos de lepra. Para rufianes y vagabundos, sin embargo, las fuentes tenemos lo contrario, son muchísimo más abundantes. Uno tiene que pensar, ¿había mucho rufián y vagabundo en la Palencia del siglo XIV y del siglo XV? Bien, pues forman parte de un submundo variado, caracterizado por ser considerados como personas protagonistas siempre de episodios de conflictividad social. A lo mejor la imagen de vagabundo y de rufián, quizás, yo confieso así lo tengo, y es un estereotipo historiográfico, la tengo siempre asociada a la Edad Moderna, especialmente al siglo XVI y al siglo XVII, especialmente al XVII. Pero aparecen rufianes y vagabundos con anterioridad. En todo caso, son considerados indeseables dentro de la ciudad. ¿Quiénes son estos rufianes y vagabundos? Pues son prostitutas, fulleros, truanes, jugadores de cartas y de naipes, que debía estar muy extendido, ¿eh? Y jugadores de dados, otro de los juegos favoritos de la Edad Media. Hay un libro muy curioso que os recomiendo a todos, que se llama, es de Ángel Luis Molina Molina, que se titula Palencia, la vida cotidiana en la Palencia bajo medieval, donde describe muy bien la importancia de los jugadores de dados y de cartas, porque siempre traen conflictos, ¿eh? El que perdía no aceptaba bien la pérdida. Había medidas explícitas del Concejo contra su presencia en la ciudad, y eso es interesante, al menos en 1421 y en 1471, son las dos que he podido encontrar. Las penas por el incumplimiento del mandato municipal oscilaban entre recibir 60 azotes, que debían doler, al incumplir el destierro de la ciudad, por primera vez. La pérdida de las orejas, si había una segunda ocasión, que tampoco estaba mal, y que les enforquen si hay una tercera, es decir, que les ahorquen directamente, ¿vale? Así que, bueno, había muchos, pero debía ser peligroso ser rufián y vagabundo en la Palencia de la Baja Edad Media. Y, por supuesto, una de las cuestiones más importantes, y con esto voy a ir concluyendo, de la mentalidad medieval, de la mentalidad colectiva, es la religiosidad popular y las fiestas populares. Vivimos una sociedad fundamentalmente religiosa, una sociedad, que como os he dicho antes, teocrática, donde la religión, además de cumplir un papel normativo, cumple un papel simbólico muy, muy importante. Y en esa simbología del poder que cumple la religión en la Edad Media hay toda una serie de exposiciones de la cultura popular que son interesantes de ver. Por ejemplo, las fiestas. Palencia, eso sí, no celebrábamos carnaval, ¿eh? Porque uno cuando empieza a buscar las raíces del carnaval parece que hemos sido todos carnavaleros desde hace no sé cuántos años, y desde luego en Palencia siento deciros que no. Tenemos otras fiestas populares. Por ejemplo, en las palabras de este autor que os he dicho, de Ángel Luis Molina Molina, dice él, he encontrado esta definición que me parece perfecta. Dice, constituyen la segunda vida del pueblo, pues podía temporalmente penetrar en el reino utópico de la universalidad, de la libertad, de la igualdad y de la abundancia. Es decir, por un tiempo determinado podían parecer otra cosa que no eran. Y de alguna manera en las fiestas hacemos eso, ¿no? En los carnavales nos disfrazamos, no pasa nada, hay licencia social para hacerlo. Bueno, pues en las fiestas populares también ocurre algo semejante. La cronología de las fiestas las he rastreado en dos documentos. Una, en las constituciones sinodales que el obispo Don Vasco da a la ciudad en 1345. Los obispos a veces reúnen sínodos, ¿vale? Y hacen constituciones sinodales.
Recuerdo que la última asamblea sinodal en Palencia fue en 1986, pues imaginad esto retrotraído hace 500 años. Pues se dan constituciones, ¿no? Y se completarán con el obispo en 1391, el obispo Don Juan, y después por el superprelado, uno de los prelados más significativos que hemos tenido, que es Don Pedro de Castilla. Pues en total había un cómputo global de 48 días festivos al año, más los 52 domingos ordinarios, ¿vale? No estaba nada mal. Este elenco conformaba el horizonte litúrgico palentino, a finales del siglo XV. Y otra fiesta de especial interés, lo digo porque se ha conservado, se ha recuperado, a todos nos suena, ¿no? La fiesta del obispillo, que seguro, bueno, tenemos todos en mente. Pues esta fiesta hunde su tradición en la devoción a San Nicolás, que no a Santa Claus, sino a San Nicolás, vinculado a la protección de la infancia, ¿no? La geografía tradicional le hace responsable de devolver a la vida a 3 niños asesinados por un pastelero. Entonces, ese es el origen real de la devoción de San Nicolás. La fiesta popular se celebra del 27 al 28 de diciembre, como se sigue celebrando en la actualidad. Es verdad que estuvo prohibida durante muchos años, ¿eh? Durante el siglo XVII y XVIII estuvo prohibida, se recuperó la tradición a finales del XIX. En la que un infante de coro, ataviado como obispo y rodeado de acólitos de la catedral palentina, expulsaba a los canónigos y dignidades del coro, es decir, tenía un poder simbólico de expulsar a los canónigos de su sitio natural. Este obispillo podía juzgar, sancionar y multar. La suma obtenida servía para organizar un banquete en la ciudad para todos sus habitantes, incluidos los pobres, ¿vale? Y hubo prohibiciones de esta fiesta, pues fijaros, en 1582 y en 1782. Llegamos a las conclusiones. La primera, aunque haya una corriente historiográfica, aunque llevemos hablando de mentalidades colectivas, aunque llevemos hablando de la vida del común desde hace ya casi 40 años, hay dificultades para estudiar esas mentalidades colectivas, precisamente porque el pueblo, como he dicho antes, como sustrato sociológico y como sustrato antropológico, pues realmente no aparece en las fuentes como aparecen los señores de la ciudad, los reyes, los obispos, los papas, los emperadores, ¿no? Entonces, estudiar estas mentalidades colectivas realmente es más difícil, ¿no? Después, la baja edad media palentina estuvo inserta en esa dinámica medieval entre los grupos privilegiados y los no privilegiados, especialmente conflictiva en ambos siglos. Pero lo que vive la ciudad de Palencia en los siglos XIV y XV es lo que está viviendo el Reino de Castilla en ese periodo de la Baja Edad Media. Estamos transformándonos en otra cosa, y esa otra cosa es la eclosión del Estado moderno que, bueno, los modernistas sitúan en el reinado de los Reyes Católicos como punto de inflexión. Vemos una ciudad, una evolución desde un señorío episcopal a una intervención regia cada vez más evidente, por supuesto afectada por los reguladores naturales de la población, los reguladores malthusianos, el hambre, la peste y la guerra. Y desde luego lo que puedo decir es que a medida que avanzamos en las fuentes medievales, sobre todo mi tesis doctoral acabó en el año 1472, y a medida que avanzamos ya en el reinado de los Reyes Católicos, vemos cómo estas mentalidades empiezan a dejar de ser medievales y se van transformando en un espíritu moderno que traerá consigo pues eso, una monarquía autoritaria, un ejército permanente y una serie de transformaciones sociales y económicas que nos llevarán a la modernidad. Pues nada más, espero que no os haya aburrido demasiado. Bueno, ahora si queréis hacer alguna pregunta, pues, o alguna curiosidad. Bueno, una buena curiosidad. Es solo una pregunta. Me he quedado con una anécdota que a mí me impacta personalmente. Por ejemplo, de repente una parecida en su área. Se ha hablado de esa mujer que se levantó. Cuando de repente en tu disertación nos convences de que la mujer no existe, aparece ya. Aparece una mujer que se encara con el obispo y que le dice cuatro cosas. Yo me gustaría saber si lo conoces el nombre de esa mujer. Ahora mismo no te lo puedo decir exactamente, pero se lo paso a Javier y que te le pase. Valentina se merece 7 carnes, un abrazo. Sí. Totalmente. Las mujeres son invisibles y esta mujer además debía ser de armas tomar porque primero consigue que la reciba el obispo, que no era sencillo,
Y después le consigue cantar las 40 porque a juzgar por lo que el obispo dice después de ella, que es una, bueno, en términos medievales, una mujer impresentable, ¿no? Es decir, alguien que luchaba porque a su marido le debían dinero, simple y sencillamente, ¿no? Es la única mención que he encontrado en el capítulo palentino de una mujer palentina de la Edad Media. La única. La única en los registros que hay disponibles. La única. Igual merecía una calle, pues sí. ¿Alguna cosilla más? Pues nada, sí. Has dicho que había 25 médicos o familias. Familias. Y sobre 2.500 familias en total. En el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Ese dato es del siglo XVIII. Perdón. Creí que era de época medieval. En el siglo XVIII. ¿Se puede retrotraer un poquito la época medieval para saber cuántos había? Y eso se supone que haya una especie de clase media abundante en Palencia, más que... Número exacto no lo sé, pero sí que he podido, eso sí que lo tengo aquí, constatar igual 13 o 14 físicos, médicos, entre el siglo XIV y el siglo XV. Era bastante fiel, o sea, cuando se contrataba un físico, un cirujano, un médico, se mantenía tiempo dentro del organigrama municipal o eclesiástico. Pero bueno, 13 médicos para una población de esos 6.000, 6.500 habitantes, no todos con acceso a la medicina, ni no todos con acceso al propio ejercicio de la medicina, bueno, pues nos habla de un estatus medio, supongo. Pero sí, hablar de clases en la Edad Media es complicado, ¿no? Pero bueno, desde luego dentro de los grupos privilegiados, los médicos, sin ser nobles, lógicamente, tenían un estatus social reconocido. Dónde vivían, lo que ganaban y sobre todo el hecho de que no estaban exentos del pago de impuestos, que eso era una marca diferenciadora en la sociedad medieval, quien paga impuestos de quien no los paga. ¿Inclusive los musulmanes y los judíos? Inclusive. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Cuéntanos un poco lo del pastelero de San Nicolás y Manalo. Es una tradición. Hay muchísimas tradiciones de la historia de Palencia. No sé si en algún momento, recuerdo la Universidad Casado de Alisal de Verano, que organizó hace años un curso sobre mitos medievales y modernos palentinos, al que pude asistir, y hay cantidad de, bueno, pues igual que lo de la ermita del Cristo, hay muchos mitos, y sí, la tradición dice que de este pastelero, del cual no sabemos su nombre, pues asesinó a 3 niños y San Nicolás le resucitó. Cuidado, quiero decir, estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Porque es casi saltarse el relato bíblico, ¿no? Que un santo pueda resucitar a los muertos. Pero a partir de ese momento se fragua esa tradición del obispillo, que bueno, se conserva en la actualidad con otro tinte quizás más, si me permitís, más folclórico, ¿no? Pero bueno, la esencia es esa. Y además hay que recalcar que tiene que ver con San Nicolás, porque a veces perdemos, yo soy muy crítico con la americanización de las costumbres españolas, ¿no? Y bueno, puede pasar que se celebre, ¿cómo es eso?, Halloween y no sé qué, pero ya cuando hablamos de este señor de Santa Claus, pues está muy bien para el ámbito nórdico, pero nosotros tenemos un San Nicolás que hay que reivindicar como santo milagrero y desde luego como santo resucitador. Pues nada, gracias. Muchas gracias, Arturo, por la magnífica lección que nos has dado y cómo nos has introducido en este mundo de la Edad Media y en estos aspectos que nos has hablado de cómo vivía, cómo sentía la población y también acercarnos a ese grupo de los desconocidos o de los no nombrados o de los ausentes, ¿no? Que tan difíciles son de registrar en las fuentes históricas, a no ser que sean conflictivos como la mujer del obispo, ¿no? Te agradecemos tu presencia y nada, te damos este pequeño detalle por tu paso por aquí y esperamos contar contigo en el futuro, aparte de la sección, en otra charla y que nos sigas ilustrando tan magníficamente. Pues nada, muchas gracias. Y si me permitís un breve apunte, esto es un poco de propaganda, pero bueno, en la sección de historia tenemos un concurso de relatos históricos que en Plaza acaba el 15 de mayo, están las bases en la web, podéis participar o a quien conozcáis que le pueda interesar. Gracias por el soporte. Y también os avisamos que vamos a desarrollar un pequeño ciclo sobre el papel de la monarquía con 3